Un feliz sábado. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Un feliz sábado para todos los presentes en esta hora. ¿Cómo se sienten? Muy bien, excelentemente bien, con la ayuda del Señor. Queremos agradecer a todos los hermanos por sus oraciones que han estado orando por Venezuela, por todas aquellas personas damnificadas, que perdieron familia y también que estuvieron orando por aquellas personas que estaban con vida aún debajo de los escombros por las donaciones, porque no solo es oración, sino que muchos también dieron de sus ofrendas. Me decía ahora Paulina, el sábado pasado recogieron una ofrenda especialmente para, para ADRA, apoyar a este desastre allá en Venezuela. Si aún no lo has hecho, ahí tenemos un número de cuenta, ADRA España, que ese dinero va directamente al proyecto que tiene la Unión ADRA Venezuela. Algunos me han preguntado cómo hacerlo. Bueno, ahí está el número de cuenta, hacer la transferencia, pero también puede ser el viso. En el viso tienes que poner la ONG ADRA. Entonces, en el momento sale el dinero. Así que no solo orar, sino también aportar, ¿verdad? Ayudar. Escuchaba un pastor que decía, si solamente oramos y no damos, somos hipócritas. Así que recordemos todas esas personas que lo pidieron todo, que están viviendo en la calle, no tienen techo, no tienen nada, así que las ayudas puedan llegarles a ellos. Hemos orado también por eso. Ahora también Tenerife Sur, el sábado pasado, el sábado no, el domingo pasado estuvieron apoyando a una ONG todo el día, eh, donde las personas llevaban ropa, diferentes artículos y estaban también pidiendo eh, alguna ofrenda para poder enviar esa donación para que pudiera llegar allá a Venezuela a las personas necesitadas. Queremos recordarles que después del culto tendremos una junta administrativa, ya se estaba anunciando, y el propósito de estas juntas es informarles, bueno, de la remodelación segunda fase, que hemos concluido esta remodelación, y bueno, hablarles un poquito, bueno, de cuánto se invirtió, bueno, podemos hablar de otra cosa, cuánto se invirtió en esta segunda fase, que bueno, ha sido de bendición. También eh, vamos a comenzar ya el proceso de la junta organizadora para comenzar con los nombramientos del nuevo año. Esta junta organizadora se encarga de elegir a la comisión de nombramiento. La comisión de nombramiento es quien hace los nombramientos para el año 2026-2027. Así que también queremos hablarle un poquito de la programación de los sábados, algunos cambios, propuestas que hace el Consejo, y de eso trata la reunión de este día. Bueno, son las 12. Gracias por el tiempo que me han dejado. Y este es el tema. Le decía al director de mayordomía que, bueno, había preparado un sermón de mayordomía, hace tiempo que no hablo de ese tema, pero siendo que estamos sufriendo todos, sobre todo aquellas personas que han perdido seres amados, vivimos todo con esa incertidumbre, qué podrá pasar, no tenemos seguridad. Tembló la tierra en Las Palmas hace una semana, el terremoto fue en el mar, pero tembló toda la isla de Las Palmas, Gran Canaria. Aquí hemos tenido temblores también, que no es el volcán Teide. O sea que seguridad no tenemos ninguna. Nuestra seguridad es vivir un día a la vez en las manos del Señor, como si el Señor viniera hoy. Y esta es la pregunta de los siglos. ¿Cuándo vendrá Jesús? Y el problema no es cuándo Jesús vendrá. ¿Estoy preparado para cuando Él venga? ¿O la muerte me sorprenda? Escuchaba a una chica que decía, testimonio, ella vive en Estados Unidos, hablaba de su abuelita, de su mamá, y decía, mi mamá, cuando ocurrió el terremoto, estaba en la sala como siempre, acostada en la sala. Parece que le gustaba ver la tele en la sala. Y cuando ocurrió el terremoto, ella, bueno, desapareció entre los escombros y su abuelita quedó allí detrás de una columna y su hijo logró rescatar a su abuela, o sea, un tío de ella. En un segundo, que 39, algunos me dicen que el terremoto más fuerte fueron 39 segundos, podemos perder la vida en menos de un minuto.
Entonces, no sé cuántos pensamos, bueno, ¿y para qué estoy en este mundo? ¿Con qué propósito Dios me ha traído? ¿Cuál es la razón de ser, de mi existir? ¿Por qué estoy aquí? Y estamos aquí, hermanos, no para sufrir, no para trabajar, trabajamos demasiado. Estamos aquí, es un ensayo, preparándonos para vivir con Jesús por la eternidad o quedarnos para siempre, o morir, desaparecer para siempre. Cierto padre iba a hacer un viaje largo y tuvo una reunión familiar, reunió a sus hijos, su esposa, y les pidió, bueno, no les voy a decir el día que voy a regresar, pero sí me gustaría que el día que regrese la casa esté ordenada, esté limpia. Y cuenta la historia que el padre se fue y sus hijos, bueno, los primeros días limpiaban, ordenaban y esperaban al padre como si viniera ese día. Pero los días fueron pasando, las semanas, y como el padre no dijo cuándo venía, los días fueron pasando y ellos como se fueron relajando. Ya no limpiaban igual, ya no ordenaban igual, hasta que una tarde, inesperadamente, llegó el padre de la familia. ¿Cómo se encontró la casa? Desordenada, sucia, a una familia que estaba viviendo sin esperar al Padre. Y así ocurre con muchos cristianos. Creemos que Jesús viene. Sí. Y yo si yo preguntar ahora, ¿crees que Cristo viene? Me vas a decir, sí creo. Pero la pregunta es, ¿estamos viviendo de verdad preparados por si Cristo viniera hoy? Si fuera mi último día hoy. Ahora, el silencio de Dios tiene un propósito. Y esta es la gran pregunta de los siglos. Los discípulos se lo hicieron a Jesús allí en el Monte de los Olivos y le preguntaron a Jesús, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Tres preguntas. Dinos cuándo serán señales, señales de tu venida. Dinos cuándo vendrás y del fin del siglo. Ahora Jesús da una serie de señales, señales de los tiempos, que conocemos todos. Pero en el versículo 36 de este mismo capítulo escatológico, este es el capítulo del Nuevo Testamento, hablando de escatología, uno de los más importantes, Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Así que Jesús nos dio un día. Nosotros no somos quienes para poner fecha, y muchos lo han hecho y han fracasado. Muchos se siguen aventurando a poner fechas, que es el 2030. Pero Jesús no dio una fecha exacta, ni un día, ni una hora. Ahora, Jesús no dijo en este texto que no conoceríamos las señales. Sí dijo que no conoceríamos el día y la hora. Ahora, unos versículos antes, ¿qué dijo Jesús? Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Qué cosas? Guerras, rumores de guerras, hambre, pestilencia. Ahorita vamos a estar analizando algunas de estas señales de los tiempos. Ahora, observemos aquí la expresión griega aquel día y aquella hora. Señala un momento específico. Cristo no está limitando, o sea, no, nos está limitando nuestro, podemos decir, el conocimiento del día y la hora, pero nos invita a discernir las señales que Él dejó para su segunda venida. Así que José Gol, conocido este misionero, conocido misionero universal, porque llevó el mensaje de la segunda venida del siglo XIX a Europa, África, Asia, y él decía, una de los grandes eh, preguntas que le hacía a la gente le decía, bueno, Jesús no ha dicho el día ni la hora que va a venir, pero él decía, pero sí nos ha dejado señales, él decía.
Y decía, así como la higuera no anuncia el día del verano, pero sí nos permite reconocer que está cerca cuando comienza, ¿qué cosa? Cuando comienza a brotar. Y Jesús dejó señales que nos anuncian de que viene pronto, pero vivimos como si no creyéramos realmente que viene pronto, como si no pasara nada. Las señales no existen para poner fechas, pero existen para despertar la iglesia. Ese es el propósito. Y esto que ocurrió recientemente en Venezuela puede ocurrir en Tenerife, puede ocurrir en cualquier lugar. No hay seguridad. Y Dios permite estas cosas para que nosotros despertemos. Estamos muy dormidos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios ocultó la fecha? Alguno pudiera responderme, ¿por qué Dios no nos dio una fecha, un día, una hora? ¿Por qué? Bueno, sí, ¿alguno quiere decir algo? No conoce muy bien. No. Ahora, eso no ayuda al ser humano, ¿eh? Sí, sí, yo sé que Jesús viene mañana, yo vivo la vida desordenada como quiera y arreglo mi vida unas horas antes. Y lo haría no por arrepentimiento, sino por miedo, y Dios quiere que realmente le sigamos por amor. Y esa no es la verdadera transformación, porque una persona no se transforma de ahora para ahorita. Lo más difícil en un ser humano es la transformación. Y recuerde que lo único que llevaremos al cielo es un carácter semejante de Jesús. Ahora, debemos vivir en vigilancia activa, sin caer en el fanatismo de poner fechas, pero también caer también en la indiferencia. Esa indiferencia como si Cristo no fuera a venir nunca. Ahora, como los días de Noé dijo Jesús, más como en los días de Noé, así será también la venida de Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, a veces nos concentramos en comer, beber y darse en casamiento, pero aquí no era el problema, ¿eh? Como tal, era esto. Hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron. Aquí está el detalle. Hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, si vemos el, el verbo, no entendieron. Texto griego que aparece aquí, egnosan, ¿qué significa? Mucho más que adquirir información. Esa gente tenía información, porque Noé estuvo 120 años predicando. Sabía, ellos sabían. Muchos de ellos trabajaron en el arca. Ahora, el Nuevo Testamento aquí que describe, describe un conocimiento que implica reconocer, aceptar y responder a una realidad. Y muchas personas tienen la información, saben que Dios existe, están viendo las señales, es verdad lo que dice, es verdad lo que dice la Biblia, o lo que dicen los testigos de Jehová, decían algunos, en mi país. Eso es lo que más predican, tenemos que reconocerlo. O lo que dice la Biblia, es verdad, tienen la información, pero ¿qué hacen con esa información? No responden a esa realidad, no viven el Evangelio, no viven como si Cristo viniera hoy. Ahora Jesús no está diciendo que la gente no recibió advertencia, la recibieron. Y como acabamos de decir, no estuvo más de un siglo predicando. Lo que ocurrió es que ellos tomaron una decisión, vivir como si esas advertencias no fueran ciertas. Y a nosotros nos está pasando lo mismo. Estamos viviendo, bueno, eso pasó allá, no tiene por qué pasar aquí. No, puede pasar aquí, puede pasar allá, y no hay seguridad. Y cuando la gracia de Dios se retire, no sé cuántos se han puesto a pensar en esto, ¿no? Yo muchas veces me pongo a pensar, oh Señor, cuando ya tu gracia se retire y tus ángeles dejen de retener esos vientos destructores, como dice Apocalipsis 7. Están reteniendo los vientos destructores del globo terráqueo. Cuando Satanás
y sus demonios tomen el control, ¿quién podrá sostenerse? ¿Quién podrá estar en pie? Dice la Biblia. Solamente los redimidos, solamente los sellados. Ahora, nuestro mayor peligro de esta generación no es la ignorancia, no es la falta de información, es la indiferencia. Y me duele porque muchos viven, sí, sin el conocimiento que nosotros tenemos. Nosotros tenemos todo el conocimiento, pero vivimos indiferente, como si no pasara nada. Siempre que digo, como si no pasara nada, viene a mi mente una hermana que tenía un niño pequeño. Ellos tenían ya 4 hijos y le salió un quinto ya siendo mayores. Pero qué niño muy hiperactivo. Ya está grandecito, hace 7 años que salimos de Cuba. Pero muy hiperactivo. Y un día estábamos en la playa, el muchacho allá jugándose. Y decía, no pasa nada. Un día un carro por poco la arrolla, no pasa. Y había una hermana que decía, ella no pasa nada. Y muchos nos reímos, ¿no? De esa expresión de ella, no pasa nada, ¿no? Y todo el mundo preocupado por el muchachito. Y ella muy tranquila. Y así estamos nosotros. El mundo se está derrumbando, pero no pasa nada. Dios había fijado un límite para esa generación de Noé. Y Jehová dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, más serán sus días 120 años. Dios dijo, no vas a contender. ¿Cuántos vivían antes del diluvio? Casi hasta un milenio. Matusalén, ¿cuánto duró? 967 años. Casi un milenio. 800, 700. Ahora, durante 120 años la puerta del arca permaneció abierta. ¿Cuánto? 120 años. Se dice rápido, ¿eh? Ahora, la puerta de la gracia sigue abierta. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuántos siglos? Pero un día se va a cerrar. Como se cerró la del arca de Noé. Y todo estaba normal. Y 7 días después que se había cerrado la puerta, vino el diluvio. Y me imagino que si no por los ángeles de Dios, ellos desarman el arca para entrar. Ahora, Noé no fue un simple carpintero de barco. Y el apóstol Pablo lo llama pregonero de justicia. O sea, el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con 7 personas más, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. ¿Cuántos se salvaron? 8 personas. Ahora, Noé no solo era un carpintero, era un pregonero de justicia. Y la palabra pregonero, nos vamos al original, querido, es un heraldo que anuncia, ¿qué cosa? Oficialmente el mensaje de un rey. El mensaje de Noé no era su mensaje, era el mensaje de Dios. Y vemos a la gente como se burlaba del viejito, como mucha gente se burla de nosotros hoy, ¿verdad? Esos cristianos, sí, el Jesús va a venir, que sigan viviendo, creyendo en eso. Ahora, Noé no solo construyó un arca, predicó más de un siglo, no hablaba sus propias palabras, transmitía el mensaje de un rey. Y cada tabla y cada martillazo era un llamado al arrepentimiento. Cada día de trabajo proclamaba el juicio viene, pero todavía hay un lugar en el arca. ¿Y cuántos sermones escuchamos durante todo un año? Jesús viene pronto. Prepárate para su encuentro. Y así como Noé estuvo más de un siglo predicando, ¿cuántos sermones, cuántos estudios hemos recibido? Dios llamándonos a entrar al arca. Todavía hay un lugar. Ahora, qué extraordinaria imagen de Cristo, el arca, ¿verdad? El arca fue construido por mandato de Dios, tenía una puerta, y esa puerta simboliza ¿a quién?
a Jesús, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la puerta y el que por mí entrare será salvo. ¿Será que todavía te mantienes dentro del arca o qué ha salido? Si no y su familia hubiesen salido, ¿qué hubiese pasado? Jesús dice, yo soy la puerta, mi puerta es estrecha, pero por fiat entrar por ella. Ahora, ¿por qué tan pocos entraron en el arca? Una pregunta buena, ¿verdad? ¿Por qué tan poquitos en medio de una generación? ¿Y será que esas 8 personas están representando a los redimidos de esta generación? ¿Poquitos? ¿Por qué tan poco? Porque el mundo rechazó 120 años de misericordia. Y la mensajera del Señor, ella escribió en libro Patriarcas y Profetas, página 85, dice, los habitantes del mundo antiguo perecieron no porque Dios no los hubiera advertido, sino porque rechazaron esa advertencia. Así que si tú te pierdes y yo me pierdo, no va a ser por falta de información, ni por falta de advertencia. Hemos sido muy advertidos. Pero como estamos tan acostumbrados que Jesús viene y nos hemos acomodado como aquella familia que los primeros días, sí, limpiaban la casa, todo recogido, pero ya se empezaron a relajar, y el Padre llegó cuando menos lo esperaban. Así va a pasar con nosotros. Qué triste será, ¿verdad? Que nos sorprenda la muerte sin estar preparado. Ese sigue siendo nuestro problema. Si alguien se pierde, será porque rechazó la gracia de Dios. Esa gracia inmensamente paciente. Y es triste, pero los antediluvianos, la gente no estaba preparada. Pero la Escritura nos dice que cuando Cristo venga por segunda vez, la humanidad en general tampoco estará preparada. Y yo pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? ¿Será que los afanes de esta vida, las preocupaciones de esta vida, los estudios, el trabajo, la adquisición de bienes, han hecho que pierdas de vista lo más importante? Nunca lo olvides, no me voy a cansar de decirte, si perdimos el cielo, lo perdimos todo. Porque nada de este mundo podemos llevar. Solo me puedo llevar la salvación que Jesús me ofrece. Ahora, un mensaje que el mundo considera locura. Y el mensaje de Noé no era un mensaje agradable. Nuestro mensaje no es un mensaje agradable. A los oídos de la generación de Noé sonaba que algo extravagante, algo ridículo. Y algo semejante ocurre con nuestro mensaje hoy. Para la mentalidad posmoderna, saturada de materialismo práctico, que solo confía en lo medible y lo comprobable, hablar de una venida de Jesús literalmente por segunda vez a esta tierra suena como algo ficticio, como una fábula religiosa, algo ridículo. Y el apóstol Pablo ya lo había anticipado. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es ¿qué cosa? A nosotros es poder de Dios. Para el mundo es locura, pero para los que creemos en Jesús es poder de Dios. Y el apóstol Pablo, como les dije, esto no quiere pasar ahora. La palabra traducida aquí como locura merece nuestra atención. El texto griego que Pablo utiliza aquí es un sustantivo, moria. ¿Y qué significa esto en el Nuevo Testamento? No describe una enfermedad mental, sino una evaluación que el mundo incrédulo hace del Evangelio cuando lo mide con sus propios criterios racionalistas. Para ello, eso es algo ficticio, es algo impopular, es algo ridículo. Ahora, para el pensamiento greco-romano, era algo irracional también
creer que un crucificado podía salvar al mundo. Y hoy el razonamiento es muy parecido. Mira lo que dice esta estadística. Estados Unidos es un país que en principio era un país cristiano. Recuerden que los padres peregrinos cristianos huyeron de la persecución del viejo mundo para América. Estados Unidos pertenecía ¿a quién? A los indios. Y ellos formaron esta nación cristiana. Ahora, en Estados Unidos, la producción de adultos que se identificaba como cristiano cayó del 78% en el 2007 a un 62% en el 2024. Mientras quienes no profesan ninguna religión subió de un 16% a un 29% en ese mismo tiempo, periodo. Ahora, entre los adultos de 18 a 29 años, apenas el 45% se identifica hoy como cristiano. Y estamos hablando de un país que sus raíces son cristianas. Y ya ahorita el 50 y el 60 y el 70 ya no va a ser cristiano. ¿Qué podemos esperar para los demás? Para Europa y otros lugares. Porque la frialdad de Europa está llegando a América. El evangelio ha crecido mucho en España por la emigración. Pero lo cierto es que llegamos a estos países y enseguida nos enfriamos. Y enseguida nos acomodamos. Y enseguida comenzamos a hacer cosas que no hacíamos. Y Dios me entiende. Dios es amor. Dios es misericordia. Ahora, estas cifras revelan mucho más que un cambio estadístico. Muestran un cambio cultural. Y la fe cristiana ha dejado de ser el marco referente dominante de buena parte de Occidente. Porque la frialdad de Europa, como les dije, está llegando también allá. El mundo posmoderno está llegando también a África y América. Ahora, el enfriamiento espiritual comienza, escucha bien, querido miembro de iglesia, cuando Cristo deja de ocupar el primer lugar en mi corazón. ¿Y qué es lo que está ocupando el primer lugar hoy en mi corazón? ¿El trabajo? ¿Los estudios? ¿El deporte? ¿El mundial? Es una pregunta para que medites. ¿De qué le vale el hombre que granjeare todo el mundo y perdiera su alma? El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, describió con precisión el clima espiritual que rodearía a la iglesia justo antes del regreso de Jesús. Chicos, esto dejó de funcionar. Dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como del principio de la creación. Notemos el argumento de los burladores, ¿no? No niegan a Dios abiertamente, sino que apelan a la aparente inmutabilidad del mundo. Todo, todo sigue igual. Dice, nada ha cambiado, entonces nada va a cambiar. Y el mensaje bíblico resulta que el mensaje hoy es tan inverosímil como el mensaje en los días de Noé para aquella generación. Ahora, ¿por qué Jesús aún no ha venido? ¿Por qué Jesús no ha venido? Visitaba a una señora y siempre ella me decía, ¿cuándo va a venir ese señor? Y miraba si ella tenía los ojos grandes. Y miraba para arriba. ¿Cuándo? Yo digo, ¿cuándo va a venir ese señor? Y entonces le pregunté, un día, ¿y si viniera ahora, estás lista? Se quedó paralizada. Si viniera ahora,
ese señor, como tú dices, estuviera listo. Llevaba mucho tiempo estudiando la Biblia, pero no había hecho su decisión. Ahora, frente a la burla de quienes cuestionan la demora, Pedro nos ofrece una defensa apologética. No ofrece, podemos decir, una defensa apologética basada en cálculos ni fecha. Ofrece, en cambio, una de las revelaciones más profundas del carácter de Dios en toda la Escritura. Pedro, respondiendo a esta pregunta, nada, depende de ustedes, chicos. Esto no dejó de funcionar. Tengo que tomar un poquito de agua. Dando la clase aquí con el ventilador, yo sabía que me iba a afectar la voz. Y como tengo que hablar hoy, pero bueno, el Señor se va a encargar de eso. No hace mucho se me fue la voz ya en el llamado final, en la campaña que tuve reciente. Muy interesante el título. Cuando el cielo rompe el silencio, y una semana después, o menos de una semana, ocurrieron estos dos terremotos en Venezuela. Ahora, más, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Jesús no ha venido? Pregunto, ¿por qué Jesús no ha venido? Pablo está dando la Pedro está dando la respuesta. Por amor a aquellos que no se han arrepentido. Por aquellos que están viviendo una vida de aparente cristianismo. Por aquellos que dicen, Dios me entiende, Dios me ama, Dios es amor, pero hacen caso omiso a la palabra de Dios. Dios no cambia, su palabra no cambia. Para aquellos que todavía no le conocen y para aquellos que todavía no le han hecho su decisión, por Cristo. Ahora, aquí encontramos la razón de la aparente demora. La palabra paciencia, pasar, que traduce el término griego, es macrotimia. ¿Qué significa esto? Literalmente significa tener un largo aliento antes de ejecutar ¿qué cosa? El juicio. O sea, no describe la debilidad de Dios, no, para nada. Describe misericordia. Dios tenido, ¿qué cosa? Misericordia. Y a veces dice, Señor, pues si resucitan los de Sodoma y Gomorra, ¿qué le explicaría? Porque estamos peor que ellos. ¿Qué le vas a explicar a ellos? Ahora, Cristo todavía no ha regresado porque todavía está salvando personas. Y la puerta del arca todavía está abierta. ¿No dicen amén? Si aún sigues escuchando la voz de Dios, eso significa que la puerta todavía está abierta. Pero cuando ya no la escuche, entonces sí, la cosa está mal. O ya no quiere, tú eres que no escuchas esa voz, o ya se cerró la gracia. Cada amanecer es una oportunidad más para arrepentirnos y consagrarnos a Dios. La demora de Cristo no es indiferencia, es amor. Y el elemento sorpresa como ladrón en la noche. Inmediatamente, ahora vemos aquí que Pedro, después de explicar la paciencia, ahora retoma qué cosa, el tema de sorpresa, con una imagen, qué cosa, contundente. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras en ellas, que en ellas hay serán qué cosa, quemadas. Para aquellos que están escogiendo casas, las mejores casas, que dicen que no, que el Señor no va a destruir. ¿Qué dice Pedro? No quedará nada. Así que ahora Pablo también, el apóstol Pablo emplea la misma figura. En Tesalonicenses capítulo 5, versículo 2 al 3. Porque nosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Y cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Ahora, Jesús, el día que Jesús venga, será un día de sorpresa. Será como el ladrón que no avisa, ¿verdad? Y va a tomar a algunos de sorpresa, pero los que estén preparados no lo va a tomar por sorpresa. Va a ser un día esperado. Así que ningún ladrón anuncia el día ni la hora, ¿verdad? Que va a robar. Si lo hiciera, bueno, lo estarían esperando. Su plan iba a fracasar. Así que el elemento de comparación no es la maldad del ladrón, sino la sorpresa de su llegada. Y por eso que cuando Cristo venga, algunos que llevamos mucho tiempo militando, nos va a tomar de sorpresa. Pero nos va a tomar de sorpresa porque no hemos estado haciendo lo que Dios dice que debemos hacer. Hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y Jesús mismo usa esta misma figura para instruir a sus discípulos sobre la actitud correcta para su regreso. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad, pues, en todo tiempo. Y aquí está el detalle. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21, 34 al 36. Así que lo que Jesús desea de sus hijos no es que calculen fechas, sino que vivan un estado de permanente preparación espiritual, vigilando, velando en oración todo el tiempo. ¿Has dejado de orar? ¿Has dejado de abrir tu Biblia y escuchar la voz de Dios? Dios te está llamando. Como Noé, Dios te está anunciando que el juicio viene, que viene pronto, que viene a buscar a aquellos que le aman. Las señales confirman su palabra. Jesús dijo, oiré guerras y rumores de guerra, pero aún no es el fin. Eh, Según este programa de datos sobre conflictos de la Universidad de Uppsala, en su informe de 2025, dice que durante el 2024 hubo 61 conflictos armados estatales activos, la cifra más alta desde el año 1946. 11 de ellos alcanzaron el nivel de guerra y con aproximadamente 160.000 muertes por violencia organizada. Ahora Jesús también anunció, habrá peste, hambres, terremotos en diferentes lugares. Estamos cansados de escuchar esto, ¿verdad? Ahora, pueden pasar, según la base de datos internacional sobre desastres, elaborada por el Centro de Investigación de Desastres, en su informe del año 2024, registró 393 grandes desastres naturales. No sé cuántos se acuerdan del año 2024. Es un desastre todo el planeta. Inundaciones por un lado, eh, eh, huracanes por otros, tsunamis por otros, incendios. Terrible. Y antes también del 2024. Ahora afectaron a más de ¿qué? 167 millones de personas y ocasionaron pérdidas cerca de 240.000 millones de dólares. Ahora, pueden pasar. La Organización Mundial de la Salud 2024-2025 estima que alrededor de 359 millones de personas padecen trastorno de ansiedad, la enfermedad del siglo, estrés, ansiedad, y la soledad se relaciona con unas 871.000 muertes al año. Lo que está haciendo el mundo digital, las redes, aislando a la juventud, terrible. Pero entre todas estas señales hay una que me llena de esperanza. Y
Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces pueden pasar, vendrá el fin. ¿Pueden pasar? Ahora, según eh, esta investigación, 2025-2026, alrededor de 6 millones de personas tienen acceso a la Biblia completa en su idioma. ¿No dicen amén? Y aquí viene un detalle que hace poco lo dijo el presidente mundial. Nuestro problema es llegar a esos grupos lingüísticos que aún no hemos llegado. Eh, 7.300 millones cuentan con al menos alguna porción de las escrituras. Eso es una buena noticia. Pero de las más de 7, o sea, de los más de 7.000 idiomas hablados en el mundo, apenas quedan unas 500 comunidades lingüísticas esperando a que comience su primera traducción. Y aquí viene otra buena esperanza. En los últimos años se ha comenzado a traducir la Biblia en un idioma nuevo cada 17 horas. ¿No dicen amén? Amén. Así que para que Cristo venga, querida iglesia, no es que todo el mundo se convierta, porque no lo van a hacer. Es que todo el mundo conozca a Jesús y el plan para su vida. Y eso está ocurriendo. Muy pronto todo el mundo tendrá una porción de la Biblia en su idioma. Y gracias a la internet, que es una maldición, pero una bendición también. Se está predicando el evangelio también. Y le está llegando a las personas. Y eso, sobre todo la ventana 1040, esos países musulmanes que solamente un 2% son cristianos, les está llegando también por internet. Ahora, las guerras anuncian dolor. Los desastres demuestran que la creación gime como dolor, con dolor de parto. Pero la predicación del evangelio anuncia esperanza para este mundo perdido. Y Dios está terminando su obra, querida iglesia, y necesitamos despertar. La iglesia está dormida como las pígenes. Las 10, tanto las insensatas como las prudentes, se quedaron dormidas. Necesitamos despertar antes que venga el esposo. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg, pueden pasar, muchos pasajeros creyeron que el barco realmente no se iba a hundir. Sí, algunos siguieron conversando, bebiendo, comiendo, como si no pasara nada. Otros continuaron disfrutando de la música, bailando. ¿Cuántos hemos visto esa película? Más de una vez, ¿verdad? Pensaban que todavía había tiempo, pero no comprendieron una realidad. Pueden pasar, que ya era demasiado tarde. Solamente 2 horas y 20 minutos bastaron para que el Titanic, solamente tenía unos 20 botes porque creían que no se iba a hundir. Lo hicieron con el mejor acero de ese tiempo. Ahora, Jesús nos dice que algo semejante ocurrirá antes de su regreso. Pueden pasar. No porque falte señales, sino porque muchos vivirán como si nunca fuera a suceder. ¿Y será que estamos viviendo así? El mensaje del Señor dice, no sé qué les voy a decir para que despierten. No sé qué le voy a decir al pueblo de Dios. Pero estamos tan aclimatados y nos asustamos unos días, pero ya después se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida que esto nos puede caer encima y quedar sepultado en segundos. Escuché nuevamente las palabras de Jesús. Escuchemos estas palabras de Jesús, pueden pasar. Mirad también por vosotros mismos que nuestros corazones no se carguen de glotonería, estamos terminando, embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues en todo tiempo orando. El llamado es a velar. Y el mensaje central del capítulo 24 es velar. El capítulo 21 también escatológico de Lucas es velar en todo tiempo. Nuestro problema es que no somos constantes. Y hacemos una reforma de un día, 2 días, una semana, y ya después se nos olvida hacer el culto en familia, orar. Nos pasa todo, como un programa de ejercicio. Sí, ahora sí, así voy a hacer ejercicio una semana nada más. Ahora, si algo bueno tenemos que aprender de Satanás, es que es constante, es persistente, es perseverante. Ahora, la pregunta no es
¿Cuándo pueden pasar? Vendrá Jesús. La pregunta es, ¿pueden pasar? ¿Cómo me encontrará cuando Él venga? ¿Cómo me encontrará? Y les predico a ustedes y me predico yo mismo, ¿eh? Sí, yo no me creo mejor que ustedes. Yo estoy igual que ustedes, en el mismo terreno, luchando por llegar. Hermanos, ¿estamos velando? ¿Pueden pasar? ¿Estamos velando o estamos distraídos? ¿Estamos orando o estamos demasiado ocupados? Como Marta, que Jesús le dijo, Marta, Marta, tú siempre estás ocupada, pero María, tu hermana ha tomado la mejor parte. Estamos amándolo. Estamos amando a Jesús de tal manera que estamos viviendo comprometidos con Él, con su causa, con su obra, sirviendo al Señor. O simplemente estamos acostumbrados a una religión, la religión de mis padres, la religión de toda la vida. ¿Será eso? Hermanos en Cristo, aún es Jesús espera. Espera porque nos ama, pero su paciencia no es eterna. Hoy la puerta de la gracia sigue abierta. Hoy todavía podemos renovar nuestra entrega a Cristo. Hoy todavía. Mi oración es que ninguno de nosotros tenga que esconderse cuando Cristo aparezca. Como los que menciona el capítulo 6 de Apocalipsis. Señor, que las montañas, las piedras caigan encima. No queremos ver el rostro de aquel que nos ha tomado de sorpresa. Que podamos levantar la vista y decir con alegría, y aquí este es nuestro Dios. Que ese día podamos decir, estar en ese grupo, y aquí eres nuestro Dios, que tanto te hemos esperado, y tú nos salvarás. Que muy pronto, junto con todos, toda la iglesia redimida, podamos exclamar, amén, sí, ven, Señor Jesús. Chicos, pasar la última diapositiva y terminamos con esto. El llamado a esta hora es muy sencillo, querida iglesia. No les hablaba nada que ustedes nos conozcan, solamente es un mensaje para que nosotros digan, bueno, Señor, necesito despertar, he estado un poco alejado de ti, he perdido un poquito de vista lo principal, lo importante, que es alcanzar el reino eterno y estar listo cada día para ese encuentro contigo. He dejado de orar, de estudiar, he dejado de hacer las cosas que sé que debo hacer, pero que no las estoy haciendo. Llamado en esta hora es sencillo, pero urgente. Estar preparados y velar en todo tiempo. Porque la venida del Señor puede ser en cualquier momento. En el día que no pensáis y a la hora que no sabéis. Termino con la historia de este chico adventista. Era de mi generación, músico, tocaba violín, éramos de la misma provincia, pero coincidimos con el tiempo donde estudiaba teología, una iglesia que él vivía hacía muchos años, se casó con una chica de esa iglesia y ya estaba. Tenía una voz hermosa, cantaba solo, en cuarteto, tocaba su instrumento, pero era una persona muy complicada. Y recuerdo que murió así de repente, y los hermanos decían, y estábamos velando, pero notamos un cambio en estos últimos días, hay un cambio, como que estaba arreglando su vida y cuenta con algunos hermanos. Entonces, nos puede pasar a nosotros. Si me pasa, si me pasa a mí, ¿cómo? ¿Estaré preparado? ¿Estaré preparado para encontrarme con mi Señor? Si me sorprende la muerte, si me sorprende la venida de Jesús, porque si me sorprende la muerte, ya Jesús vino para mí. Leía en estos días que una persona que resucitó cuando Jesús vino, el Señor, pero has venido tan pronto. Porque el que está durmiendo puede estar 2000 años ahí, pero ese tiempo no pasa, es como que está dormido, ¿verdad? Ay, yo dormí 2 horas. Sí, sí, 2 horas. Ay.
10 minutos, ay, pensé que era más. Que Dios nos bendiga, querida iglesia. No olvides que si perdemos el cielo, lo hemos perdido todo. Vamos a cantar un himno que tenemos preparado. Nos habla de la esperanza. Mis hermanos, los invito a colocarse de pie para alabar a nuestro Señor, entonando las estrofas del himno número 186.